Ok, chicos, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a comenzar con el primer tema de la materia de salud sexual y reproductiva. Y vamos a trabajar el tema de generalidades y desarrollo embrionario. Veremos el día de hoy definiciones muy generales de las cuales vamos a partir, recordando que una parte de la materia en cuestiones del contenido va enfocado hacia la parte de lo que es embarazo y desarrollo embrionario, todo lo que es salud reproductiva, cuidados prenatales, cuidados postnatales. Y por otra parte, el otro bloque de contenido es manejo de la salud, o digamos en la parte de salud sexual, donde hablaremos ya sobre cuestiones de impacto social, impacto legal o impacto ético, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar entonces con todo lo que es el bloque de la parte de embarazo y desarrollo embrionario, que es lo que estaríamos trabajando durante el primer parcial. Ok, bien. Primero se trabaja el tema de desarrollo embrionario y embarazo saludable dentro de los contenidos. Y bueno, ¿qué es un embarazo saludable? Un embarazo saludable digamos que tiene que contar con varias características, ¿sí? Según lo que se establece desde la OMS. Ajá. Primero es aquel embarazo que dura al menos los 9 meses, es decir, es un embarazo que cumple el término, ¿sí? Digamos, de gestación. Otra característica importante es que culmina con un producto saludable de al menos medio kilo y sin defectos de nacimiento. Esto implica obviamente que el bebé, o en este caso el producto, haya ganado peso suficiente, por una parte, para poder prevenir alguna situación de contagio, obviamente en el puerperio, o bien que el niño pues prácticamente cubra con todas las, que sea funcional, ¿sí? Que cubra que pase todas las pruebas de funcionalidad que se les hacen generalmente a los productos cuando nacen, ¿sí? Entonces eso es importante. El embarazo también, donde la madre se siente bien, o es un embarazo donde la madre se siente bien durante todo el embarazo, más allá de la incomodidad, perdón, atípica del proceso, ¿sí? Entonces aquí, perdón, disculpen el error, es una incomodidad atípica, ¿sí? del proceso. Obviamente sabemos que el embarazo produce, digamos, diferentes cambios, diferentes adaptaciones orgánicas, biológicas, etcétera, metabólicas también, que de alguna manera impactan, ¿no? en la forma en la cual se siente la persona. Entonces, por eso tenemos que contemplar. Estas son 3 características que tiene que cumplir, obviamente, una mujer que se encuentra o que tiene un embarazo saludable, ¿ok? Bien. ¿Qué acciones podemos hacer para poder promover un embarazo saludable? Primeramente, planearlo. Se sabe que más del 30%, más del 70%, perdón, por ciento de los embarazos en el país son embarazos que son no deseados. ¿Qué es lo que sucede con un embarazo no deseado? Obviamente puede ser que las características previas, digamos, de fertilidad en cuestiones de la mujer, pudieran no ser las adecuadas para poder recibir en este caso al producto. Sí, o en este caso para poder realizar la fecundación con una forma o de una manera, digamos, oportuna. Con otra característica principal, o digamos acción que pudiéramos llevar a cabo para poder promover esta acción, es el control prenatal, que aquí tiene que ver obviamente con situaciones de asistencia médica oportuna, ¿okay? Y obviamente la estructura que tenemos del sistema de salud en México. Si tenemos un buen nivel de prevención desde la parte de materno-infantil, ¿sí? Que es muy muy importante, ¿ok? Para poder prevenir pues obviamente que existan embarazos que no sean saludables, ¿ok? Tomar ácido fólico, que es un nutrimento muy muy importante. Recordemos que el ácido fólico es un nutrimento que evita los defectos de tubo neural, ¿sí? Entonces evita que el bebé nazca con malformaciones del tubo neural y que por lo tanto pues obviamente digamos pueda tener alguna mutación, ¿sí? Respecto al sistema nervioso. Ok, lo recomendable, la dosis, perdón, recomendable son 400 microgramos por día. Y generalmente se deben, digamos, este ácido fólico debe de administrarse antes del embarazo, por supuesto, y durante los primeros 3 meses. Sobre todo es bien importante que las mujeres lo tomen antes del embarazo, e incluso ya algunos estudios en algunos países ya se empieza a hacer, en Europa sobre todo, donde los hombres que están en edad fértil y que obviamente pretenden ser padres, se toman ácido fólico o ya tienen sus dosis de ácido fólico para también prevenir que la calidad química y genética del espermatozoide pues sea la adecuada para que tengamos un buen producto o un buen bebé, ¿ok? Suspender tabaquismo y alcoholismo. Sabemos que estas dos acciones o estos dos fenómenos son los grandes generadores de efectos teratogénicos. Un efecto teratogénico es aquel, obviamente aquel defecto, aquella malformación en el feto,
¿sí? Entonces el tabaquismo y el alcoholismo son acciones que promueven los efectos teratogénicos. Por eso hay que suspenderlos. Dentro de la revisión médica también es importante acudir con el ginecólogo, acudir con el médico de cabecera para poder hacer una revisión periódica, sobre todo en aquellas mujeres embarazadas que padecen alguna enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes mellitus o diabetes gestacional que se ha desarrollado durante el embarazo, por una parte. O bien también si la paciente tiene o presenta hipertensión arterial sistémica, es muy importante tener un control de su presión arterial, por una parte. Y también el asunto del VIH, ¿ok? Donde, pues obviamente, si es una mujer que está infectada por VIH, tenemos que programar totalmente la cirugía de parto para poder controlar el ambiente, ¿sí? Lo mejor que se pueda, y el niño nazca pues prácticamente sano, ¿sí? Sin VIH, ¿ok? Perfecto. Y entonces, bueno, entramos ya a las etapas de desarrollo embrionario y aquí, digamos, podemos ubicar tres diferentes etapas, desde lo que es, bueno, no tanto desarrollo embrionario, sino etapas, digamos, durante la formación del producto, que es el embarazo como tal, que obviamente viene de una fecundación, el parto y el puerperio. Son tres momentos importantes para la mujer embarazada que se tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Y en México tenemos una norma oficial mexicana, que es la 007, que se llama Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Esta norma es un documento legal que marca las pautas y los estatutos de todo el control o de todas las definiciones que se tienen que manejar durante el embarazo. El embarazo se define como el estado fisiológico de la mujer que se inicia obviamente con la fecundación y termina con el parto, el nacimiento del producto a término. Eso es una definición de embarazo normal, ¿sí? De parto podemos tener diferentes definiciones o diferentes tipos de parto. Legalmente, desde la norma oficial mexicana se le conoce como la expulsión del producto, pero este producto puede tener diferentes características según la semana en la cual fue expulsado, ¿sí? Y entonces tenemos productos o tenemos partos pretérmino con productos inmaduros, prematuros, a término o postérmino. Dependiendo de la clasificación del producto, es entonces la atención médica inmediata que se les tiene que brindar. Es de allí la importancia del por qué en el país tiene que haber clínicas ginecológicas, tiene que haber clínicas de atención materno-infantil en todos los niveles, precisamente para poder atender cualquier tipo de producto. En el caso del puerperio, que digamos es el periodo que le siga a la parte del parto, ok, esta parte del puerperio incluye pues obviamente otra vez el reacomodo de los órganos, órganos internos y obviamente órganos genitales, sí que se dan posteriormente al parto, ok. Más o menos el puerperio dura 6 semanas aproximadamente o un total de 42 días. Es muy importante respetar esta parte del puerperio para que de esa manera pues la mujer pueda tener un periodo, digamos, de reestructuración orgánica, por supuesto, pero un periodo también, digamos, de recuperación, sí que es muy importante, ¿ok? Para la mujer embarazada. Ok, después tenemos, ya entramos a la parte de desarrollo embrionario, que es como la primera etapa, donde podemos observar aquí, o podemos tener, en este caso, desde la ovulación, ¿verdad? De la formación del ovario, obviamente la expulsión del ovario maduro, ¿verdad? Por supuesto que puede viajar a través de las trompas de falopio y los cambios que puede ir presentando desde la parte de la fertilización o en el caso de la fecundación. ¿Ok? Una vez que el espermatozoide entra y entonces se empieza a multiplicar y empieza a formar diferentes estructuras celulares, ¿ok? Que más adelante los vamos a ver. Entonces, este es el camino, digamos, gráfico que tiene que seguir este óvulo maduro que es expulsado desde la parte del ovario, ¿verdad? Hasta que se implanta, obviamente, en el útero, ¿ok? Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero identificamos nada más pasos o etapas importantes desde la parte de la ovulación, la fertilización, el clivaje, la mórula, la formación del blastocisto temprano, el blastocisto tardío y la implantación, ¿ok? Es importante nada más que observar, obviamente, la multiplicación de células que va a permitir, pues, obviamente, formar posteriormente al embrión. Ok, desde la parte de la fecundación, pues bueno, desde la parte, digamos, del proceso, ¿no? ¿Cómo se forma eso? Una vez que se hace la fecundación, que recordemos que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ok, la primer célula que se forma en los primeros momentos, en las primeras horas, después de que el hombre eyaculó dentro de la vagina, es el cigoto, ok.
Después el cigoto se va multiplicando y se forman los blastómeros, que ya es un conjunto de varias células. Del blastómero entonces se forma una estructura más compleja que se le llama mórula, y la mórula a su vez entonces se va diferenciando y forma lo que se le llama el blastocisto. El blastocisto tiene 3 capas. ¿Sí? El trofoblasto, que es la capa más externa, el blastocele, que es como un líquido intermedio o una capa intermedia, ¿ok? Y el embrioblasto, que es la parte más interna. ¿Sí? Entonces, este complejo denominado blastocisto, este complejo celular, va a permitir después a su vez que se formen, ¿ok?, las capas germinales que van a dar origen entonces al ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Estas 3 capas germinales o digamos capas, o pueden ser también que provienen, del cinturón embrionario, ¿sí? O en este caso del disco embrionario, provienen del embrioblasto. El embrioblasto da origen a estos 3, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? Por su prefijo ecto, recordemos que es la capa más externa, meso sería la capa intermedia y endo será la capa más interna. Y estos 3 van a dar origen a órganos y estructuras anatómicas específicas, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Cómo es que estas 3 capas que se forman y que provienen del embrioblasto van a dar origen a todos los aparatos y sistemas. Y de hecho, si recordemos, dentro de la materia de Banat, hayamos visto la diferencia precisamente embriológica entre un aparato y un sistema. ¿Sí? Hay aparatos que provienen de capas germinales específicas y aparatos que provienen de capas que son mixtas, por ejemplo. ¿Sí? O las estructuras que conforman esos aparatos o sistemas anatómicos provienen de diferentes capas germinales, ¿ok? Bien, les voy a dejar un video para que lo puedan observar y vean gráficamente entonces cómo ocurre todo el proceso de desarrollo embrionario, ¿ok? Y entonces ustedes pues, lo puedan ir identificando, ¿sale? Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero.